Hola a todos, un saludo muy especial. Gracias por acompañarnos en este segundo episodio de Generando Conversaciones, un podcast en el que jóvenes y adultos nos sentamos a conversar sobre diferentes temas como política, paz, medio ambiente, asuntos de interés, la coyuntura del momento y muchos más. Yo soy Larisa Pisano y para mí es un gusto acompañarlos. Como siempre, nos acompaña Juan Camilo Gómez, fundador también de este podcast. Hola, Juan Camilo. Larisa, a ti y a nuestros invitados, un saludo, muchas gracias por estar hoy acá otra vez en Generando Conversaciones. Y hoy vamos a conversar de un tema que en lo personal pues es duro, que genera muchos sentimientos de tristeza, de indignación, pero además pues genera una profunda preocupación. Y es sobre la situación de violencia que se está viviendo en la región pacífica. En los últimos días, en las últimas semanas, se han presentado dos masacres, una en Cali, en el barrio de Llano Verde, el martes 11 de agosto, donde 5 jóvenes entre 14 y 15 años fueron asesinados. En los nombres me parece importante decirlos, es Josmar Cruz, Jair Andrés Cortés, Luis Montaño, Leider Cárdenas y Álvaro José Caicedo. Y no habíamos logrado salir de esa tragedia cuando en la noche del sábado se presentó otra tragedia, pues no tragedia, pero una masacre, ¿no? En Samaniego, en el departamento de Nariño, fueron asesinados 8 jóvenes entre 17 y 25 años. También voy a decir los nombres, que son Laura Melo, Elian Benavides, Daniel Vargas, Byron Patiño, Rubén Ibarra, Sebastián Quintero y Brian Cuarán. Estos ambos casos son materia de investigación, en unos ya se han capturado a algunas personas, pero todo está en materia de investigación. También hemos visto estos días cómo se han desplazado los altos funcionarios pues militares allá, también el ministro de Defensa, y eso es de lo que vamos a conversar un poco hoy acá. Entonces, Larisa, presenta por favor a uno de nuestros invitados. Bueno, nos acompaña Gonzalo de Francisco, quien es como el invitado ideal o uno de los invitados ideales para este ejercicio, en la medida en que pues tiene una trayectoria pública importante, conoce a profundidad el tema de drogas y además nos puede ayudar mucho a entender temas de comunicación y perspectivas de comunicación en las cuales ha trabajado. Gonzalo es politólogo de los Andes, ha trabajado en la Consejería Presidencial para la Paz, también ha sido asesor en temas y seguridad del vicepresidente Humberto de la Calle entre el 94 y el 95. Ha sido un comunicador por excelencia. Entre el 98 y el 2002 fue consejero presidencial de seguridad, en donde impulsó estrategias de seguridad ciudadana, es académico y desde 2012 es experto en comunicaciones estratégicas. Hoy es el vicepresidente senior de SEC Newgate, una firma muy importante de comunicaciones en el país. Entonces, bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias, Larisa, y muchas gracias a todos los oyentes por tener esta oportunidad de debatir pero más que todo de conversar sobre un tema que es tan sensible y tan determinante para una sociedad como es el hecho de que se presenten masacres, que se presenten la muerte y más aún cuando se trata de jóvenes. Así es, y también está con nosotros Manuel Andrés Ortiz, él tiene 24 años, es comunicador social de la Universidad Manuela de Pasto. Él es oriundo del corregimiento de Llorente, que queda aproximadamente a 45 minutos de Tumaco, una zona también muy golpeada por la violencia y el conflicto armado. Él hizo sus prácticas en Radio Nacional de Colombia, con la sede que está en Pasto. Trabajó en el Diario del Sur, que es un diario, pues un periódico también de la ciudad de Pasto, y actualmente hace parte del equipo de prensa del Deportivo Pasto. Andrés, es un gusto absoluto que estés aquí hoy acompañándonos. Juan Camilo, Larisa, Gonzalo, muy buenas tardes a todas las personas que nos oyen. Para mí es el gusto por recibir esta importante invitación para analizar los hechos pues, que han manchado un poco las cosas esta última semana en nuestro país, que visibilizan pues, el tema de la violencia y el conflicto que se está presentando en Colombia actualmente. Bueno, yo quisiera comenzar esta conversación con un tema que tiene que ver con
con un asunto de comunicación, y es que en las redes sociales, pues estas dos masacres tristes, frente a las cuales ya había alertas de la Defensoría del Pueblo en términos de advertencia de violencia en la región, pues fueron interpretadas como masacres de jóvenes. Quiero arrancar preguntándoles a los dos un poco si fue o si los jóvenes fueron objetivo directo o si realmente los jóvenes fueron víctimas de una confrontación generalizada y simplemente fue un tema de azar, en fin, cómo interpretar ese tema de la juventud como víctima en esta circunstancia y en general. No sé, ¿quién quiere arrancar? Pues yo creo que yo le daría la palabra primero a Andrés, que conoce un poco más el contexto, por lo menos de uno de los casos, que nos dé algunos elementos que puedan servir para entender la situación, por lo menos en el caso de Nariño. Vale. Personalmente y por la experiencia que he tenido en mi territorio, creo que no fue una situación de azar. Creo que los jóvenes son protagonistas en este tema del conflicto porque es una situación que se ha estado repitiendo desde hace tiempo ya y que en lo particular se dieron a conocer estos dos casos, pero es que estos fueron los que se dieron a conocer. Sin embargo, hay otros casos donde también se implica a jóvenes como víctimas directas de este asunto, y ya uno se pone a pensar y analizar la situación y uno ya piensa que los atacados o el objetivo directo de todas estas situaciones de violencia son los jóvenes. Voy a contar algo aquí y es que es algo particular, pero hace una semana o 2 semanas ya se había presentado otra masacre ya directamente en mi territorio, donde precisamente fueron asesinados 5 jóvenes que pertenecían a una vereda del corregimiento en el que yo pertenezco. Sin embargo, la situación no tuvo tanta exposición como la de Samaniego o como la del Valle del Cauca. Y así como estos casos, también se han presentado otros anteriormente, y es algo em, que se ha vuelto continuo. Entonces, para mí, sí implica, no es una situación de azar, los jóvenes son los que más están involucrados en este tipo de situaciones lamentables. Yo creo que hay un hecho real que está intrínseco en la característica de juventud de las personas que están siendo víctimas de estas situaciones. Los jóvenes son los que levantan la voz a veces, son los que necesariamente, tal vez en función de buscar un mejor futuro, le dicen a los actores violentos que están en sus zonas de que quieren algo distinto, empiezan a realizar actividades propias de los jóvenes que necesariamente mandan el mensaje de que no se quiere a esos actores violentos en la zona. Pero por otro lado, los jóvenes también son apetecidos por esas organizaciones para ser cooptados porque debido a sus características son desafortunadamente y tristemente útiles para formar parte de esas organizaciones. Yo no tengo en este momento las características ni las condiciones en las cuales se dieron los distintos casos, que por lo que veo son más de 2, son muchos, pero pues evidentemente de alguna u otra forma no creo que se trata de que llegaron a matar gente porque sí, sino había unos objetivos claramente definidos. Lo que no sé es exactamente cuál caso es, si es porque levantaron la voz o porque fueran jóvenes que los estaban queriendo reclutar y no quisieron, o las dos cosas, pero el hecho es que sí, hay un factor común y que tendría una explicación en esos dos hechos que destaco. Hay un tema que me parece interesante que también ha apuntado la Defensoría del Pueblo recientemente frente a lo sucedido con los actores ilegales en la pandemia, y es que muchos tratando de hacer control social o control de comportamiento, no sé Gonzalo, esto cómo se llama, cuando tratan de regular comportamientos colectivos. Como que el ELN e incluso gente
que de las FARC que no se comprometió con el acuerdo y actores armados en general tratando de tener el orden social durante la pandemia, pues han perseguido a gente por supuestamente no cumplir las normas de confinamiento, ¿no? Y la figura del joven usualmente está asociado erradamente a personas como que están en plan, no sé, podían estar departiendo bien, pero pues seguramente también es otra hipótesis que dijeron, esta gente estaba rumbeando en medio de la cuarentena y nosotros asumimos función de Estado y llegamos a echar bala, ¿no? Todo erradamente, pero también creo que puede estar muy ligado al tema de control social y territorial. Puede ser, pero viene a ser lo mismo en el sentido de que finalmente son jóvenes que le dijeron que no a ese control social. Así sea para una rumba. No estamos hablando, no estoy hablando de que sea una levantada de la voz desde el punto de vista político. Puede tener algo, pero puede que no. Simplemente levantaron la voz diciendo queremos reírnos, queremos música. Y hay una organización que dice que no, y como todas las organizaciones armadas que hay en Colombia de extrema, derecha o izquierda, eso finalmente termina siendo lo mismo, utilizan la muerte y la amenaza de la muerte pues para hacer cumplir con sus propósitos y para establecer una serie de normas y de comportamientos acorde a sus intereses. Si ellos dicen que la gente debe cumplir la pandemia, el confinamiento por pandemia, yo no creo que en el fondo estén interesados en que esos jóvenes no les dé COVID-19. Yo creo que lo que necesitan es que la gente esté en sus casas para poder realizar sus actividades ilegales sin problema. Pero sí, detrás de esto hay desafortunadamente un intento de control social de comportamientos y además, como repito, con la amenaza de la muerte y la muerte, con la amenaza del destierro que es tan común en Colombia. Yo hoy más que de pronto opinar voy a hacer preguntas, porque opinar, pues uno puede opinar mucho, pero quiero hablar es con ustedes, que son pues los que más conocen tanto la situación como el territorio en el caso de Andrés. Quisiera saber un poco, es el tema de si mandar más fuerza pública es la solución, porque siempre vemos que entonces dicen vamos a enviar miles o no sé cuántos militares más para reforzar el pie de fuerza, pero las mismas comunidades dicen como esa no es la solución. Y no les voy a decir aquí ustedes denme la solución porque pues creo que es muy difícil darla, pero ¿qué piensan de eso? De mandar más fuerza pública y por qué, como dicen las comunidades, no sirve. Mira, en el caso de mi territorio es muy compleja la situación. La fuerza pública en sí no ejerce autoridad y la población tampoco los ve como una figura de autoridad, por decirlo así. Porque hay una problemática fuerte de impunidad, no solamente en Tumaco, lo puede ser en Samaniego, puede ser en el tema de las comunas, de los barrios en Cali. Por lo tanto, la población, y es triste decirlo, ve a la policía o al ejército como una figura que no tiene una acción contundente. Para contarles un poco de la experiencia, por ejemplo, Llorente es uno de los puntos más críticos en el Pacífico nariñense, porque ahí es donde se condensa, por ejemplo, la mayor cantidad de cultivos de hoja de coca, que es básicamente el, el nervio de toda esta situación de violencia que se está viviendo actualmente y que ha azotado a Colombia durante muchos años. Pero la policía pareciese que no existiera y el ejército, aunque sí tiene un poco más de autoridad que la policía, pareciese que no existiera, por ende enviar más pie de fuerza, porque ya lo han hecho en ocasiones anteriores. Al inicio de este gobierno creo que hasta se creó una nueva fuerza de tarea, que se me pasa el nombre ahora, al menos en mi territorio, para combatir a las bandas criminales y a los grupos al margen de la ley. Y la situación ha empeorado porque han sido las acciones que se han tomado, que en su mayoría han sido mandar más pie de fuerza, son inefectivas ante lo que está pasando. Es absurdo, por ejemplo, que pasen cosas como que justo minutos antes, cuando se va a presentar
actos violentos como estos, masacres, que no respetan horario, no respetan a nadie, la policía desaparezca del territorio o el ejército desaparezca del territorio. Ha puesto a pensar mucho a la gente que hay una complicidad ciertamente directa o indirecta sobre esto y le ha hecho perder la fe ante las autoridades. Entonces, enviar más pie de fuerza no sirve de nada porque ya fue una acción que se tomó, sobre todo en lugares como Tumaco, donde ustedes tienen claro que la guerra es crítica y la problemática se viene presentando desde hace mucho tiempo. Y básicamente es eso, no, por mi experiencia no creo que esa sea la solución, de aumentar el pie de fuerza y la presencia de las autoridades porque se ha hecho antes y no ha tenido ningún tipo de resultado, la situación sigue igual. Porque eso tiene que ver el envío Yo de fuerza pública como con una concepción tradicional de lucha contra las drogas, ¿o no, Gonzalo? Sí, claro. Y aquí el problema, y eso es un tema que tenemos que abordar ahora a fondo, que es el tema de la presencia del narcotráfico en la zona. Lo que es un hecho es que Andrés lo dice de una manera vivencial. Si la fuerza pública se debe enviar para garantizar la seguridad, pues sí, siempre y cuando garantice la seguridad. Pero si se le envía y no la garantiza, pues obviamente está produciéndose no solamente un efecto nulo, sino contraproducente por el hecho que se empiezan a generar los cuestionamientos y se empiezan a generar las preguntas de entonces, ¿cuál es el papel que esta presencia tiene en las zonas? Yo creo que en el fondo que haya una responsabilidad del Estado es válida, que esa responsabilidad del Estado incluya a la fuerza pública también es válido, pero obviamente el hecho es que tiene que ser para solucionar el problema y no para convivir con él. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? El ejército va, la policía va, pero no pasa nada en el fondo desde el punto de vista de que las actividades de estos criminales sea impactada por esa presencia. Y entonces simplemente se esconden y cuando la policía se va a dormir aparecen y entre otras, pues difícil saber si, ojalá pudiéramos llegar a saber si realmente hay un hecho como el que está afirmando Andrés, en el sentido en que justamente cuando la policía se va, entran los asesinos como si hubiera una complicidad, o si es precisamente porque la policía se fue, entonces entraron los asesinos. Digamos, el problema finalmente es que el Estado no tiene control y esa falta de control del Estado pues necesariamente está ligada con que hay algo que es mucho más potente que el Estado mismo, lo cual es, wow, bastante delicado en estas zonas. Pero a mí me da la impresión de que si no fuera por el narcotráfico, esto no existiría. Eso a mí me parece interesante lo que usted dice, Gonzalo, porque sí, digamos, las hipótesis que generalmente se barajan es tema de narcotráfico. Y pues bueno, es evidente que, digamos, Nariño es el departamento con con mayor cantidad de cultivos de coca, etcétera. Pero quiero preguntarle a Andrés y pues también a usted, Gonzalo, ¿en algún momento eso llegó a bajar? Me explico, digamos, se firmó un acuerdo de paz en 2016. Se redujo la violencia porque eso lo muestran indicadores, pues diversos indicadores. En algún momento sí es decir, en las regiones como tal se sintió, por lo menos allá se sintió, o siempre fue constante el tema y nunca hubo como tal un desescalamiento fuerte del conflicto, sino que siguió y ahorita en cambio se está recrudeciendo más. Mira, sí hubo un deceso del tema de la violencia mientras todavía se encontraban en negociaciones. El acuerdo bilateral para el cese al fuego ayudó muchísimo, pero fue algo muy breve. Las personas verdaderamente, al menos en el corregimiento, estaban muy ilusionados con el tema del proceso de paz porque veían una esperanza a 50 años de guerra, pero esa ilusión se esfumó muy rápidamente porque lo que pasó en el caso de nuestro territorio, de mi territorio, fue que inmediatamente se firmó el acuerdo de paz, se hicieron las zonas veredales, creo que se llaman, donde todas las personas pues, que salieron de estos grupos, pues tenían como esa zona para quedarse.
fue muy breve y los espacios que dejó la guerrilla de las FARC fueron rápidamente ocupados por bandas criminales que ya estaban en la zona y por otras que se formaron de personas que decidieron no unirse a este acuerdo de paz. Entonces, ahora el tema es peor porque uno tenía la concepción de que la lucha de las FARC era un tema político, pero ahora el quehacer de estas bandas ya es netamente el narcotráfico, es un tema criminal, por ende, la disputa del territorio ha hecho que haya un recrudecimiento de la violencia y que las acciones violentas hayan aumentado y se den con más frecuencia y sean mucho más sanguinarias que, que en anteriores años. Y pues es básicamente lo que está pasando en el Pacífico nariñense y obviamente creo que también en otras zonas del país. Sí, lo que pasó fue que se dio la paz, las FARC eran una organización que actuaba con estas premisas que hemos hablado antes, un control territorial y social basado en la violencia y en la amenaza de la violencia. Se da el proceso de paz que es súper bienvenido y el Estado no reacciona desde la perspectiva de qué hacer en esas regiones cuando esta organización se fue y dejaron el vacío. Obviamente se está ocupando a la brava, es saber quién logra el control. Y uno ve en el discurso político, sobre todo este gobierno de Iván Duque, que vuelve a hacer énfasis en ese tema, y es decir, que seguiremos peleando contra el narcotráfico, como si realmente en esa manera de concebir la lucha contra las drogas, la violencia y disminuyera, un poco como asumiendo que la falta de Estado es consecuencia del narcotráfico y no el narcotráfico como consecuencia de los vacíos de poder. ¿Cómo lograr cambiar esa concepción de política o realmente estamos condenados a repetir la historia y a pensar que luchando contra el narcotráfico de pronto aparecen las oportunidades, el Estado, la justicia, la educación? ¿Cómo lograr cambiar esos paradigmas? No, es muy difícil porque finalmente se trata de zonas donde el Estado está en formación, las sociedades están en formación y, y eso necesariamente implica que los actores violentos se aprovechan de la circunstancia. Lo que yo creo es que el problema del narcotráfico, de quién es primero el huevo o la gallina, pues hay que evitarlo porque es que finalmente el narcotráfico sí es la fuente de toda esta violencia. Y entonces es evidente que todas las transacciones del narcotráfico, el cultivo de la hoja de coca, la venta de la base, la traída de la gasolina, la traída del cemento, la traída de todos los elementos que forman, de todos los insumos, la sacada, el laboratorio de cocaína ya produciendo el clorhidrato, todas esas acciones requieren de un control armado que obviamente facilita organizaciones a las que se les paga para eso o creando las propias organizaciones, los narcotraficantes para eso. Y eso trae violencia, porque necesariamente todas las transacciones del narcotráfico requieren de la amenaza de la muerte y de la muerte nuevamente, porque pues no hay contratos, no hay legalidad distinta que esa. La palabra del gallero se hace cumplir con la amenaza de la muerte y la muerte. Ahora bien, el tema entonces no es perfecto, está esa realidad, pero el tema es si esta lucha contra el narcotráfico tiene sentido. Yo lo puedo decir como protagonista. Yo fui una persona que enfrentó el tema del narcotráfico por convicción y por principios. No solamente por la muerte de Luis Carlos Galán, sino por muchas consideraciones, porque finalmente se trata de un crimen y es un crimen que hay que enfrentar. Pero hoy por hoy sí soy totalmente amigo de que la solución al problema de las drogas no está en la prohibición y en esta absurda persecución a los actores que están promoviendo entonces el cultivo y el procesamiento y el tráfico de las sustancias que entonces son ilegales. Deberían ser legales. Es la única opción que hay y la humanidad debe saber que es así. Es un problema de salud pública, no un problema de seguridad. Pero entonces el problema que existe es ¿qué hacemos mientras tanto? Porque la discusión para legalizar las drogas es una discusión mundial que se está dando lentamente, poco a poco,
pero donde obviamente países como Colombia lo único que pueden hacer es que todos los países se sumen, pero no puede ser el que libere o el que tome una decisión por delante de todos porque es un país productor. Y los países que consumen se van a sentir muy afectados de que el país productor haya legalizado la droga cuando ellos como consumidores no lo han hecho. Entonces es una situación muy compleja, muy, muy compleja. Pero la verdad es que eso solo se resuelve es con una presencia estatal firme y logrando que precisamente este tipo de actividades no se hacen exitosas. Y eso se puede hacer. Yo tengo la convicción de que es factible poderlo hacer, aunque hoy por hoy también considero que la alternativa ideal sería la legalización y acabamos con este problema. Yo ahí, perdón, quiero decir una cosa también a modo de pregunta. Es como, usted dice que hay que tener pues un estado firme en los territorios y bueno, todo lo que usted ya nos contó y eso. Pero quiero preguntarle a Andrés y pues también a usted, Gonzalo, y a Larisa también, obvio, si quiere participar, el tema del glifosato, porque es que aquí el gobierno va en contra de todo ese discurso de, bueno, vamos a ver cómo se hace una legalización, un tránsito a la legalización, sino ellos van como por fronteros con el glifosato. Obviamente, pues también sabemos las restricciones o los parámetros que ha puesto la Corte Constitucional. Pero Andrés, quisiera saber cómo es esa dinámica, si sabe, pues obvio, de la sustitución de cultivos de uso ilícito en Nariño. Recordemos que el acuerdo de paz planteó unos parámetros para que esa se diera una sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, pero cómo es esa dinámica y eso a su modo de ver ha funcionado y si le da más esperanza a la gente de tener como más oportunidades o no está funcionando. Mira, creo que fue una de las grandes medidas el tema de la sustitución voluntaria, en teoría. En práctica es un tema totalmente diferente, porque precisamente la presencia del Estado ha sido nula en esos territorios, no hay un control firme. Entonces, aquí el Estado ha tomado un papel de burlesco, de ser ¿cómo se me da la palabra? De ser, em, para plantearlo así, las personas, no todas, porque he conocido procesos en algunos territorios exitosos del tema de la sustitución voluntaria de los cultivos que sí se han dado, pero hay otros en los que no, porque simplemente he conocido casos en donde el Estado o las personas encargadas, funcionarios de llevar el control de este proceso han tratado de imponerle a las comunidades, por ejemplo, con qué cultivos se los van a reemplazar y muchas veces no van de acuerdo a las cosas que se dan tradicionalmente acá o, o que estén de acuerdo las personas que están participando dentro de este tema de la restitución. En el caso de Tumaco ha sido un completo, no quiero llamarlo fracaso, pero realmente no ha funcionado. No sé si se han enterado de las estadísticas, pero creo que han aumentado el tema de los cultivos ilícitos y muchas veces, por ejemplo, las personas dicen, sí, 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 yo voy a erradicarlo voluntariamente. Lo que hacen es, lo erradican del territorio que muestran, pero hay una parte que no muestran y pueden estar volviendo a cultivar en otras zonas que no son reportadas a las autoridades. Y el tema del glifosato es aún más grave porque se utilizó durante mucho tiempo y no funcionó. Y de hecho provocó un daño a las comunidades porque muchas que no estaban vinculadas al tema de los cultivos ilícitos terminaron afectadas. Y lo que hacían las personas era que les fumigaban y nuevamente iban y volvían a sembrar en otros territorios, y la persona que no estaba involucrada terminaba siendo el gran damnificado con sus cultivos totalmente acabados, y muchos de esas personas terminaban por irse por el tema ilícito. O sea, era un tema totalmente contradictorio lo que se presentaba, lo que propone el gobierno, lo que quiere lograr el gobierno y lo que realmente pasa. Entonces, es un tema complejo porque creo que
porque creo que esto va a ser una situación de no acabar, parece como la situación del gato y el ratón, el perseguidor y el perseguido, y se convierte en un círculo que no termina simplemente, y creo que necesita medidas más efectivas y acciones más contundentes del gobierno si quieren lograr resultados efectivos frente a esta problemática. Pero entonces, ¿cuál, digamos, ya para ir cerrando un poco, porque en esta discusión del tema de la lucha contra el narcotráfico siempre hay como un hiperdiagnóstico, ¿no? Entonces, ¿cuál es la salida? La que plantea Gonzalo, tal vez la de promover la legalización, pero en un contexto global, ¿cómo se hace eso? Y mucho más en un gobierno pues tan, con relaciones tan complejas con el gobierno de Trump, poco tan cercanas, o hay manera de hacerla gradualmente. Yo creo, Larissa, que afortunadamente ya hay países del mundo que están avanzando hacia allá e incluso hay estados de los Estados Unidos que están avanzando hacia allá y no un tema relacionado con la marihuana. Lo que pasa es que esto tiene decisiones o lecturas muy fetichistas y estrambóticas. Cuando uno habla de la legalización de la droga, no está hablando de que la cocaína la den en los paraderos de los buses y que haya vendedores ambulantes o que haya puestos de venta de la cocaína en la calle. Por supuesto que no se trata de eso. Se trata de que la persona que la quiera consumirse, hay unos lugares en los cuales el Estado la atiende de manera con acompañamiento médico y psicológico. Y si es necesario de carácter religioso para el que quiera, lo que quiera. Pero la persona consume la droga en un sitio y yo creo que el Estado se la debe dar y ya está identificado que hay un 4% de la población que no es capaz de manejar el tema de la droga, del consumo de droga, lícita o ilícita. Estoy hablando de alcohol también. Y lo que hay que hacer es un problema de salud pública y de tratarlo de esa manera. No, repito, no se trata de que la cocaína venga ahora en los cornflakes. Se trata es de que haya unos lugares donde el Estado provee la droga a las personas que están con un problema de salud y que no pueden dejar de consumirla. Y que le dé la orientación de que si lo sigue haciendo se va a morir. Y eso ya está ocurriendo en muchos países del mundo. Y no se extrañen, pero realmente son muchos. Y eso es lo que se trata de darle una solución de salud pública. No volver a las drogas un problema que eso es vitamina y que eso es bueno. No, es un problema de salud pública. Y yo creo que poco a poco va a ir llegando y va a llegar el momento en que Colombia va a poder decir, poder levantar la voz de que esa es la salida. Porque mientras sea ilegal, no existe cultivo alguno. Porque yo estuve en eso y conozco el caso. No existe un cultivo ni de tomate chonto, ni piña perolera, ni aguacate Hass, ni palmito, ni nada que pueda competir con los ingresos que genera el carácter ilícito de los cultivos de coca. Y frente a eso no hay ese tema de la falta de presencia del Estado, pues incluso termina uno dudándola porque finalmente el problema no es de presencia del Estado, porque es que no hay forma de que un plátano producido en el Samaniego adentro, hacia la zona del Pacífico en Nariño, pueda competir con pueda venderse en Bogotá, que es un mercado gigante, compitiendo contra el plátano que se produce en Sasayama, aquí al lado de la cordillera, en la cordillera occidental, perdón, en la cordillera oriental hacia el Magdalena Medio. No hay forma de competir. Entonces, el problema se vuelve muy complejo por esos lados. Yo creo que a estas alturas la única opción que hay, sinceramente y con franqueza, y siendo protagonista de la lucha contra el narcotráfico, es que se produzca la legalización. De hecho, mientras estamos en esta discusión, al parecer ocurrió una nueva masacre en Nariño contra la comunidad Camagüarí en el resguardo Pialapí, Pueblo Viejo, Nariño. 12 personas habrían sido asesinadas y en este momento hay gente pidiendo investigar. ¿Tú sabes algo de este resguardo, Andrés? Creo que es el resguardo Camagüarí, pero Camagüarí, sí. Camagüarí, no sé exactamente la ubicación porque el tema de Pueblo Viejo debe ser alguna vereda, no se habla ahí exactamente de qué municipio es.
¿O de qué? No, solamente hace referencia a comunidad Camagüey en el resguardo, bueno, municipio Ricarte, sí. Ah, sí, sí, en Ricaurte, sí. Está a 2 horas de Tumaco, también es un territorio que está fuertemente golpeado por la violencia y donde de hecho se han presentado varios ataques a comunidades indígenas en lo que va de este año y en el año anterior también. Sí, quiero aclarar para nuestra audiencia, pues que estamos grabando en día martes, estamos en horas de la noche, entonces pues para que cuando salga esto el jueves en la mañana, pues sepan que es una noticia del martes la que acaba de dar Larisa, siguen confirmando, si está todavía moviéndose la información, se habla al principio de 12, ahora se habla de 3 personas asesinadas, pero el hecho es que pues una nueva masacre al parecer se presenció pues en el Nariño. Andrés, yo quiero preguntarle algo a usted, ahora sí, para cerrar, porque aquí nos podríamos quedar hablando y conversando hartísimo tiempo, pero le quiero preguntar de joven a joven, usted cuando va a Tumaco o en general en Nariño, cuando ve a los ojos a los jóvenes como usted, cuando comparte con ellos, ¿usted qué siente? Es decir, ¿cuál es la sensación que ellos dan de miedo a lo que está pasando o lastimosamente ya se ha normalizado tanto la violencia que es como un día más? ¿Qué siente y qué ve en los ojos de esos niños y jóvenes en esa región del país? Mira, es una sensación de impotencia, precisamente porque, de hecho, es muy buena tu pregunta porque lo estábamos conversando con una amiga que precisamente crecimos en Tumaco y que ahora pues reside en la ciudad de Cali. Para uno, no solo es ver, o sea, incluso yo viviendo en Pasto, pues actualmente vivo en Pasto, para mí incluso viviendo acá todavía es mortificante contestar el teléfono, por ejemplo. Si yo sé que me llaman después de las 9 de la noche, sé que algo pasó. Sé que tal vez lo que me va a decir mi mamá o lo que me van a decir mis hermanos es mataron al hijo de la vecina o mataron a tu amigo el del colegio o mataron al papá de tu prima o mataron a la que fue exnovia de tu hermano. Ese es el tipo de noticias, uno ya sabe. Y por más que se normalice la situación, porque esto se viene presentando desde hace muchísimo tiempo, uno no deja de sorprenderse. Las noticias que me han llegado a mí en mi pueblo últimamente han sido desgarradoras, y lo converso con mis amigos, tengo la oportunidad, ¿qué está pasando? Uno se siente incluso extraño en el mismo pueblo en el que nació. Para mí llegar a mi pueblo ahora no es lo mismo que llegar hace 8 años, que fue antes de venirme aquí, porque te encuentras con personas que tú ya no conoces y ni siquiera los puedes ver a los ojos porque es tan grande la problemática que incluso uno viendo a la persona sabe si está implicada en algo ilegal, en grupos ilegales, los puede reconocer. Entonces lo que uno hace es agachar la cabeza, vivir con miedo. A mí me da un desespero porque mi niñez fue una niñez muy bonita, pero fue una niñez muy afectada por la violencia, porque comúnmente me tocaba salir corriendo del colegio plenas 10 de la mañana porque estalló un cilindro bomba cerca de él o se escuchaban tiros y ese tipo de cosas. Y entonces, para mí es desesperante porque es lo que me tocó a mí y en algún punto uno dice, hay esperanza de que la situación cambie, pero ya se va imaginando que tal vez esto le va a tocar a tus hijos y a los hijos de tus hijos o a tus sobrinos y a tus familiares. No, no, no. No, yo sí me niego a aceptar eso. Es, Perdóneme, Andrés. Es que sí, oyendo lo que parece tan duro, esta realidad que no puede ser que un hijo tuyo vaya a tener que vivir esto. Entonces sí tenemos que hacer todo lo humanamente posible para que sí, eso no ocurra. yo te entiendo, mira, y no es que yo haya perdido las esperanzas, no es que, pero es que la problemática se vuelve tan constante que es la percepción que tienen las personas allá. O sea, yo te estoy hablando porque es la percepción que tienen las personas allá. A mí me llaman y me dice gente que ha nacido allá, se ha criado allá y que su territorio ha sido allá y que, por ejemplo, han tenido que salir que han tenido la suerte de poder salir para estudiar en las universidades aquí en Pasto o en Cali o en otras ciudades del país y dicen, yo ya tengo miedo de volver, por ejemplo. Es, es, el mensaje que yo recibo, ya tengo miedo de volver o ya no estoy saliendo a la calle o uno escucha comentarios
esta temporada traten de no salir a la calle porque esto se va a poner feo. Y a la semana pasan cosas como la que sucedió en Samaniego, o pasan cosas como la que está informando Larisa sobre una posible masacre en Ricaurte, o pasan cosas como la que pasó en Cali. Y uno le cortan hasta la posibilidad de poder transformar su territorio, porque uno tiene que escoger si uno intenta hacer un cambio, puede convertirse en la próxima víctima, así de sencillo, y tiene que escoger entre vivir o poder realizar acciones dentro del territorio para poder cambiar lo que está pasando, y se vuelve una situación muy, muy compleja. Wow. Pero Andrés, no hay que decaer, como dice Gonzalo, digamos, es difícil, incluso para la gente para las personas que hemos tenido la posibilidad de crecer en la capital, en la ciudad, en un entorno marcadamente diferente al que te tocó a ti, pero digamos, creo que esto hace parte de una apuesta liberal con la que está comprometido este podcast, que también busca poner sobre el tapete la importancia de buscar nuevas soluciones y de revelar que muchas de las soluciones planteadas hasta el momento han tenido problemas de alcance en términos de que no han llegado a generar como esa presencia estatal y esa transformación estructural que se requiere en los territorios. Pero estamos en deuda con esas regiones, o sea, yo entiendo y entiendo, Andrés, pues obviamente, insisto, como decía Larisa, desde la comodidad de Bogotá, pero insisto que no solo las autoridades, obviamente, pero la sociedad, y esto puede ser un discurso común y todo, pero vale la pena decirlo, estamos en deuda. Sin duda, sin duda. Bueno, entonces pasemos ya a nuestra sección de recomendados después de este mensaje que nos dio Andrés, que fue tan conmovedor, a mí me conmovió mucho. Entonces comencemos por Gonzalo. ¿Cuál es tu recomendado para hoy? O recomendados. Voy a recomendar una película, una serie de televisión de Netflix que se llama Outlander, que tiene una trama de Walt Disney, porque es una persona que en el año 1948 tiene la posibilidad de viajar en el tiempo hasta el año 1750 en Escocia. Pero si uno hace aparte ese carácter, la obra es hecho de un realismo y con un libreto tan bien logrado, con una producción tan bien lograda, que deja muy casi la sensación de que eso realmente debió ser así. La vida en el año 1750 debió ser así. Y tiene mucha relación con lo que estamos hablando, porque es evidente que era un momento en que los estados-nación se estaban gestando. Incluso la nación escocesa podría estar empezando a emerger, pero iba a ser avasallada por la presencia inglesa y logrando imponer pues la Gran Bretaña, y dejando a Escocia con ese nacionalismo muerto o hibernando hasta el día de hoy, que todavía levanta un poco la mano. Pero lo que llama la atención es los niveles de violencia que había, la existencia de grupos de justicia privada, de grupos que garantizaban la seguridad a cambio de dinero, donde la ley implicaba necesariamente, implícitamente, la aplicación de violencia o por lo menos del castigo violento, lo cual hace a uno pensar que desafortunadamente las sociedades tuvieron que pasar por ahí para llegar a lo que fueron hoy. Y me parece que es increíble cómo zonas de Colombia parece que hoy estuvieran en el año 1750 de Escocia, lo cual es inaudito, absolutamente inaudito. Pero vale la pena, es muy bien lograda, muy, muy bien lograda, ambientada, la ropa, las costumbres, la puesta en escena, todo es con una sutileza y con una atención al detalle muy interesante. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, Andrés, tus recomendados o tu recomendado. Bueno, yo me voy a tomar el atrevimiento de recomendar 3 canciones. Una de ellas es una canción que descubrí hace mucho tiempo, que tiene que ver con la cultura del Pacífico. Es un currulado que se llama Zapateando y Coqueteando del grupo Socavón, donde habla acerca de la cultura y la tradición de la comunidad afrocolombiana, que hablan también un poco de la tradición oral y todo esto. Yo la descubrí de una manera muy peculiar. Normalmente yo no escucho
música de mi tierra y en algún punto de mi vida dije, pero ¿por qué estoy escuchando canciones de artistas anglo, de un idioma que particularmente no entiendo? La primera vez que lo escucho y me encontré con esta canción y fue como reconectarme con una cultura y una ancestralidad sorprendente, tanto así que después la empecé a usar para como un arrullo para hacer dormir a mi sobrina y se convirtió en un lema personal y una canción muy bonita. También otra que tiene que ver algo con lo que estamos hablando hoy, que es del grupo Herencia de Timbiquí, que se llama Coca por Coco, que de hecho se volvió viral hace algunos meses porque relataba básicamente lo que pasó en ese tiempo de que se dejó de cultivar eh, temas como el coco, la papa, el plátano en estas tierras para reemplazarlo por el nervio de toda esta violencia. Creo que es una canción muy bonita, también muy escrita y con una interpretación, bueno, Herencia de Timbiquí es uno de mis grupos favoritos y una interpretación magistral porque verdaderamente te llega y más uno conviviendo directamente con la problemática. Y por último, esta canción que es, creo, si no estoy mal, originalmente es un bolero cubano que reinterpretó la artista estadounidense Cristina Aguilera, que se llama Contigo en la Distancia. Y es una canción muy especial para mí también porque está conectada con ciertas pérdidas que he tenido en mi vida personal. Y ya que me pidieron recomendar, pues quise hacerlo de forma especial con estas tres canciones que tienen un significado muy importante para mí. Muchas gracias, Andrés, pues las oiremos, por supuesto que sí. Larisa, ¿tienes recomendados para hoy? Pues ya había recomendado en nuestro podcast pasado, había recomendado una serie sueca que se llama Bonus Familien, que es sobre dos familias que se juntan después, dos personas que se juntan después de que cada uno tiene una separación, que simplemente la sigo viendo porque es una serie que es muy novelesca, entonces me saca de la realidad cotidiana y está en Netflix, pero digamos ya en un terreno menos trivial, me leí el último libro de Rafael Pardo sobre el proceso de paz con el M-19, eh, creo que se llama 1990, 9 de marzo de 1990. Y es como un libro fascinante porque es el detrás de cámaras que nunca se había conocido sobre cómo pudo llevarse a cabo este proceso y cómo había un ambiente político que permitió consolidar la paz con esa guerrilla. Súper recomendado y delicioso de leer. Buenísimo, y hace parte de la colección Memoria Colombia, que de esos hay varios libros que han escrito periodistas, líderes de opinión, entre otros. Bueno, yo les voy a recomendar una canción que yo espero que todos ya hayan escuchado, sino pues para que la vuelvan a escuchar o la escuchen por primera vez, que es Para la Guerra Nada, de Marta Gómez. Para mí es muy, muy significativa, muy linda. eh, Sí, bonita, no puedo escribirla de otra manera para que la escuchen. Y también un evento que se llama, pues un evento virtual, que se llama Consolidación de la Paz en Colombia desde la escuela. La pregunta es, ¿cuál es el papel de la educación en la construcción de paz y la garantía a la no repetición del conflicto armado en el país? Las panelistas van a ser Edna Bonilla, que es la secretaria de Educación de Bogotá, y Patricia Linares, la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz. Es el viernes 21 de agosto a las 2 de la tarde y se va a transmitir por Facebook Live. Quiero aclarar, nunca sobra, que esto es un evento de la Alcaldía de Bogotá. A mí no me pagan por decir esto, no recibimos pauta aquí ni Larisa ni yo, para nada. No. Señores, muchísimas gracias. Andrés, mil y mil gracias. Hago público el mensaje de solidaridad con Andrés que se lo di antes de entrar al aire, pero me parece que es el momento de mandar esos mensajes a la gente que está sufriendo esta situación tan difícil de violencia. Así es. Muchas gracias. Sí. Y yo quiero terminar con algo. Nosotros no hemos perdido la esperanza. La situación se complica, pero también visibilizamos
un tiempo en el que todo esto pare y en el que verdaderamente podamos decir que vivamos felices, tranquilos y sin miedo a nada en nuestros hogares. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Bueno, y a nuestros oyentes, recuerden compartirnos, comentarnos también el podcast, seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @gconversaciones, en Instagram como Generando Conversaciones. Nos vemos, o pues nos escuchamos dentro de 15 días con un nuevo tema. Chao, chao.